Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Expand Out Project, un enfoque racional para todas aquellas experiencias inexplicables. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién la ganó? Esta pregunta nos la hemos hecho todos a lo largo de más de 50 años y durante todo ese transcurso no hemos podido recibir respuestas que al menos puedan contestar grandes inquietudes. Todos tenemos esa idea de que Hitler no murió. Si este personaje no encontró sus días finales en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, nos lleva a todos a pensar de que definitivamente él la ganó. No fueron los aliados, fue él. Pero ¿por qué decimos esto? Para comenzar, muchas veces las teorías, cuando sucede algo, y en esto tiene que ver la evolución social y su desarrollo, como digo, estas teorías son impuestas por el vencedor. Entonces, tenemos que medir aquellos conceptos en el sentido de que van a ser expuestos, van a ser dados, van a ser explicados y sobre todo sustentados bajo la vista, bajo la consideración y los objetivos que pueda tener quien ha vencido o quienes vencieron en este caso en la Segunda Guerra Mundial. Estas teorías nos ayudan a estudiar, a profundizar y a explicar. Pero vamos a cambiar el sentido. Ya no va a ser la parte aliada o vencedora, sino que nosotros. Desde un punto de vista muy objetivo y obviamente imparcial. ¿Por qué? Porque todo esto ha traído consigo la creación de mitos. Con los mitos, la historia. Y con la historia, la creación de hechos que no pudieron ser comprobados, pero no obstante eso, se convirtieron en una realidad histórica. Para poder estudiar un análisis, para poder realizar un análisis, debemos de partir dentro del contexto histórico en que el hecho o el suceso se desarrolló. Muchos de nosotros no nacimos
en aquella época. Por lo tanto, no pudimos tener o no podemos tener elementos de juicio o valorativos de primera mano. Tener alguna información cercana que nos haya sido dada para poder concluir con un determinado concepto o acercándonos a lo que pasó de forma más fidedigna y creíble, y a la vez también, porque no demostrable. En cierta ocasión estaba leyendo acerca de la prisión de Spandau. En Spandau fueron encerrados 7 nazis, 7 criminales, de acuerdo a lo que juzgó Nuremberg, y estas personas fueron ingresadas a un castillo construido en la época del régimen nazi para poder albergar a una cantidad aproximada de 500 prisioneros. En este caso vendrían a ser políticos más que todo, o llamémosle personas que no compartían la ideología del régimen que imperaba en aquel entonces en Alemania. A estas personas se les dio una determinada identificación, no por sus nombres, no por sus apellidos, sino que mediante un número. Así, de esta forma, Albert Speer se le dio el número 5, entonces él era conocido, él era llamado, atendido, no como Albert Speer, sino como el 5. Rudolf Hess, que todos lo consideramos como una persona que realmente no tenía por qué estar allí, en último de los casos fue demasiado evidente el hecho de que había perdido su cordura, que por lo tanto no representaba ningún peligro. Pero los aliados no consideraron aquello, fue sentenciado y en Spandau dejó de ser Rudolf Hess y se convirtió en el 7. Albert Speer, en 1966, es liberado tras cumplir su condena de 20 años y posteriormente, en agosto de 1987, Rudolf Hess, que era la última persona que habitaba Spandau, murió. La familia no estuvo conforme con el dictamen médico, o en todo caso la autopsia practicada, en la que se determinaba que había muerto por causas de que se había la persona asfixiado al querer suicidarse. ¿Qué nos enseña Spandau? Spandau nos está dando a entender, nos está dando a conocer que muchas veces todo aquello que nos resulta desagradable o que está atentando contra una ideología, o en este caso la imposición de la justicia,
debe ser desnaturalizada. A lo mejor muchos dirán que Albert Speer, que Rudolf Hess, eran personas que capaz no podían expresar algo mucho mayor a lo que realmente ellos habían ejercido en su vida diaria o en las funciones que tuvieron en la Alemania nazi. Pero ¿podrá ser verdad esto? Ya el 15 de mayo de 1945, Albert Speer, que estaba reunido con el general Dönitz, con el almirante Dönitz, recibió una notificación por parte de los aliados en la cual se le pedía si podía colaborar sobre los efectos de la guerra aérea. Los incesantes bombardeos en Alemania llevaron a la catástrofe a grandes ciudades: Berlín, Hamburgo, Dresde. También fueron atacados sitios estratégicamente de carácter militar, entre los cuales podemos mencionar la producción de armas, etc. Fueron atacados, borrados del mapa. Pero lo que mayormente sorprendió a los aliados fue la capacidad de recuperación que tuvieron los alemanes para seguir proveyendo de armamento, seguir manteniendo un grado de operatividad sorprendente a pesar de los cuantiosos daños, lo que para los estadounidenses, para los aliados, era algo indispensable conocer. Se acercaron a Albert Speer. Albert Speer, en su mismo carácter, pues demostró el hecho de querer colaborar, y lo hizo. Y los aliados se sintieron agradecidos con toda la información que recibieron en este caso. Ahora, esto no solamente le pasó a Albert Speer. Este tipo de manejo político, conductual, psicológico que ejercieron los aliados tuvo un efecto muy importante: crear inestabilidad en el gobierno, que las personas optaran por matar a Hitler. En este caso, hubieron altos oficiales, funcionarios del régimen nazi, que llegaron a pensar que para poder llegar a tener un pacto, un trato con los aliados que los beneficiara, el primer paso para poder ser escuchado sería matarlo a Hitler. Y otra parte importante es el hecho de que todos pensaran que iban a ser parte de un gobierno de transición, es decir,
cae Hitler, pero continuamos en el poder, continuamos con nuestros beneficios y no pasa nada. Algunos serán juzgados, algunos serán ahorcados, pero nosotros vamos a continuar un estilo de vida casi parecido al que tenía un gobierno de transición. Ya para esto, Goering había dado alguna información a la parte aliada, donde se encontraban las minas, en donde estaban ocultos tesoros nazis, incluso con la entrega misma de su colección personal de arte, que la llegaron a encontrar en un tren, para ver lo tan preciso que era Goering para brindar las informaciones. Ya hablamos de Speer en este caso, que incluso en el juicio de Nuremberg llegó a decir que había querido atentar contra la vida de Hitler. Himmler, en un momento importante, llegó a pensar de que si él ofrecía sus buenos servicios a los aliados, estos irían a considerar de forma positiva su actitud, su accionar. Pero obviamente la actitud y las acciones nos llevan a tomar decisiones. Entonces Himmler comenzó a permitir que varias personas ayudaran a otras que se encontraban en los campos de concentración para que puedan escapar. Un acto de buena voluntad y de demostración de que querían hacerlo mejor. Pero no todo siempre es como en un primer plano lo vemos. Todas estas situaciones las manejaron los aliados con el objetivo de destruir el gobierno nazi, de resolver la guerra lo más antes posible, saboteando los planes evidentemente que Hitler tenía en relación a las tácticas de guerra que se manejaron. De ahí nos encontramos con el hecho de que muchas veces Hitler reclamaba a sus generales el por qué lo estaban engañando. El atrapar a Hitler era una cuestión de trascendental importancia para los aliados. Con el tiempo se trató de disminuir esta situación, pero el impacto histórico de la situación y sobre todo de cómo quién era el hombre más buscado escapó, fue algo que no pudieron controlar nunca, ni tampoco pensaron que la imagen de Hitler era una imagen difícil de vencer con el tiempo. Para esto nos llegamos o estamos en el momento preciso en donde todo se va a decidir en relación a los hechos posteriores que darán lugar a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente Hitler era conocedor de lo que estamos explicando. Por ello, decidió evidentemente escapar
pero no sin antes crear también una cortina de humo, un velo, para confundir a quienes querían también confundirlo. Heinz Lindholt, quien era su edecán, Otto Bundschuh, y el mismo Erich Kempka afirmaron que nunca escucharon ninguna detonación, es decir, que se haya utilizado alguna pistola o revólver en la cámara donde estaba Hitler y su recién esposa, o con la que recientemente había contraído matrimonio, Eva Braun. Inclusive el mismo Erich Kempka, en una ocasión dijo, cuando fue entrevistado posteriormente: ahora estamos en 1974. En aquella época era 1945. Y dije lo que los interrogadores querían escuchar. Obviamente, una de las formas de convencer a alguien de algo es diciéndole lo que quiere escuchar. Cuando transportaron el cuerpo de Hitler, lo hicieron las personas antes mencionadas junto con un soldado de la SS, a quienes ellos no conocían. Sabían perfectamente todos quienes estaban en el búnker, inclusive dan los nombres de las últimas personas que se quedaron en el búnker, y misteriosamente no saben el nombre de una persona que está ayudándolos a cargar el cuerpo de Hitler. A eso de las 11 de la noche, el 30 de abril, el general SS Rattenhuber, jefe escolta de Hitler, llegó con otros soldados de la SS para recoger las cenizas de los cuerpos de Hitler y Eva Braun, para esconderlos en alguna parte de la Cancillería. La Cancillería iba a ser el primer objetivo en que los rusos o los aliados iban a buscar, para encontrar los restos de quienes habían sido el dictador nazi y su esposa. Son actos tan evidentes que nos lleva a pensar si cada uno de ellos simplemente actuó un papel. Si es así, nos engañaron a todos durante muchos años, sin saber ni poder esperar los efectos de aquella situación que estaban generando en ese momento. En este caso, el que un líder político siguiera con vida y con ello su idealismo, sus conceptos políticos y sus visiones o misiones sobre la sociedad y el mundo en general. Pero, ¿qué ha ganado Hitler con todo esto? Confundirnos, porque evidentemente es un gran plan de confusión. Ellos me engañan, yo también los engaño. Primera cosa, no fue atrapado. Lo que querían hacer los estadounidenses, los aliados, no se llevó a efecto.
el no tener el 100% de información clasificada en cuanto a ciencia, tecnología y demás descubrimientos que los nazis tenían en su poder. Y lo último, lo más importante, la no confirmación de su muerte llevó a que hasta el día de hoy Hitler sea considerado un vencedor. Si Hitler a lo largo de los años no aprovechó esta situación, deben ser circunstancias a lo mejor que podamos analizarlas en otro programa. Pero en esta conversación sabemos que la victoria aliada no fue tal, que la victoria aliada fue inconclusa, inclusive que los propósitos tan idealizados que tenían ellos no se efectuaron, que todo el bien que querían traer a la humanidad, al contrario, trajo consigo una gran presión sobre todos nosotros. Si nos ponemos a pensar, cuando existió la muralla esa de hierro que crearon los soviéticos y que todavía tiene al mundo en una tensión sobre una futura guerra. Entonces, los vencedores realmente son los que han sido vencidos. Muy bien, esperando que este programa les haya gustado. Espero encontrarme nuevamente con ustedes para poder seguir reportando todos estos temas muy interesantes y que nos llevan a reflexionar y a saber cómo actuar en un momento determinado. Gracias, me despido de ustedes, espero que me sigan apoyando y nos vemos en otro programa de Spam DAO Project. Es un gusto y hasta pronto.